cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué significa? Siempre lo hemos asociado. Yo no me acuerdo haber estudiado esto en profundidad antes. Lo he venido a entender en realidad en los últimos tal vez 7 o 8 años, aún mucho más en los últimos 3 años, podría decir. Entonces quiero compartir esta serie, mis hermanos, a pesar de que ya en una forma u otra lo hemos traído en el pasado, pero quiero que ustedes vean de que este tema o este título, o lo que la palabra del Señor nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, no debería ser extraño a nuestros oídos, pero al contrario debería ser bien familiar. El problema que no es familiar es porque no nos han enseñado o no hemos escuchado temas acerca de esto, predicar o enseñar. Entonces quiero centrarme en este tema ahora y espero pues que al final, cuando terminemos esta serie, tal vez unas 3 a 4 partes tal vez de este tema, podamos llegar a un entendimiento más claro de lo que es cielos nuevos y tierra nueva. Así que vamos a ir a estudiar unos versículos en el sentido de hacer una pequeña introducción a este tema. ¿Cómo puedo ponerlo esto para que ustedes tengan más o menos un entendimiento de qué es lo que vamos a estudiar? Obviamente es la palabra del Señor que nos enseña, ¿ok? Vamos a estudiar esto de la palabra de Dios. No le estoy trayendo de ningún otro texto porque yo no leo otro texto. Es la palabra de Dios y vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice referente a este tópico y qué relevancia tiene para nosotros. Y le voy a decir desde ahora, es muy relevante para nuestro diario vivir. Porque lo que hemos entendido, hasta donde hemos llegado a tener entendimiento de este tema o de estas palabras, pensamos de que es nuevos cielos o cielos nuevos y tierra nueva. Estamos hablando cuando estemos en la presencia de Dios, cuando hemos dejado este mundo. Y pensamos de que este es donde vamos a descansar y donde vamos a terminar, y acostumbramos a decir la palabra, vamos a ir a casa, vamos a regresar a casa, a nuestro hogar. Esa interpretación no es mala, pero tampoco no es tan completa como debería ser, porque este término de cielos nuevos y tierra nueva es más, escuchen, es más para ahora que nosotros estamos viviendo en este mundo, en la tierra. Es que tenemos que interpretarlo a la luz de la palabra, que es más relevante para cuando nosotros estamos aquí en la tierra. En otras palabras, para adelantar esto y para que tal vez no dejarlos a ustedes en una posición que cuando vamos a llegar a entenderlo, a pesar de que muchos de ustedes ya lo saben, es de que nosotros ya desde que llegamos a los caminos de Dios, desde que hemos llegado a Cristo, desde que hemos nacido de nuevo, hemos entrado a vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. ¿Ok? Eso es lo que la palabra nos habla, y cuando leamos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que ya como hijos de Dios, desde que hemos llegado a Cristo, estamos viviendo en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, pero no físico, pero no en lo físico, sino en lo espiritual. Y yo le voy a decir, cuando usted llega al entendimiento de esto, porque esta es la enseñanza, este es el centro de
de la palabra de Dios. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino. Esta es la obra de la obra redentora de Cristo. Y si no lo entendemos, si no lo entendemos esto, al igual como los otros temas que hemos traído de la obra redentora de Cristo, si no entendemos esto del nuevo cielo y nueva tierra, vamos a tratar de vivir nuestra vida, como el resto del mundo que están tratando de mejorar, de tener menos problemas y tener paz. Entonces se nos hace difícil nuestro caminar. Pero cuando llegamos al entendimiento de que estamos viviendo ya en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, hablando espiritualmente, entonces ahora, cuando llegamos a este pleno entendimiento, entonces ahora podemos manifestar en nuestro diario vivir lo que es vivir en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo se los estoy adelantando para que ustedes sepan, pero lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, que es lo que la Biblia dice al respecto. Porque en el pasado hemos entendido de que todo esto es cuando nos vayamos a la presencia de Dios. Ahí vamos a tener un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahí vamos a tener paz, vamos a tener descanso y todo cuando dejemos este mundo. Pero no se nos ha dicho nada referente mientras estemos acá. Esa enseñanza lo hemos recibido, en la cual no está completa, no está bien. Cuando es más relevante para nosotros mientras estemos en este planeta, mientras estemos en esta tierra. Y si usted tiene esta revelación, usted va a vivir su vida ahora en la tierra, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, pero espiritualmente, a pesar que estamos en este planeta, pero su vida va a manifestar. Y nuestro Señor Jesucristo es el primero que nos enseña cómo debemos de vivir en esa dimensión, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Esto les quería adelantar para que no estemos esperando más adelante en qué sesión voy a llegar a concluir esto. Se lo estoy diciendo desde ahora, pero ahora vamos a empezar a ver la palabra, qué es lo que nos dice al respecto, y vamos a meditar en ello. Entonces, si vamos al libro de Génesis, vamos a ver la creación de Dios, cómo ocurrió en el principio. No vamos a leerlo todo, vamos a ver algunos pasajes. En el capítulo 1 de Génesis, la palabra del Señor nos muestra acerca de la creación del cosmos, la creación del universo, de los cielos y la tierra. Esto es una creación que nosotros lo vemos, lo físico, Esto es lo que Dios creó en el principio. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No vamos a leer todo el capítulo, mi hermano, porque ustedes lo pueden leer en casa. Lo que quiero sí decir es esto, de que en este tiempo, en el principio, vemos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en acción en la creación de este universo. Y Él lo creó de lo que no se veía, de la nada. Él fue por su palabra, creó todo. Entonces, en los siguientes versículos, la palabra nos describe los 6 días en la cual Él creó todas las cosas.
Y si nos saltamos al versículo 26, esto ya es el sexto día cuando Dios crea al hombre en el sexto día. Dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread entre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y la mañana del día sexto. Vemos aquí cómo en el día sexto nuestro Dios crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza, pone en el hombre lo que era parte de él, pone en el hombre y le da poder, autoridad y dominio sobre todas las cosas del mundo. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es de que Dios crea los cielos y la tierra, lo físico, lo que vemos. Y en el sexto día crea al hombre, y lo crea al hombre para que represente a su creador en la tierra. Porque Él pone su imagen en el hombre, porque Dios quiere habitar en su creación con su creación. Pero Él es espíritu. Él es espíritu y lo físico no lo puede ver, pero crea al hombre y pone en el hombre su imagen para que el hombre sea un representante de Dios en la tierra y Dios pueda habitar por medio de su imagen en el hombre en la tierra. Y esto Él lo creó para que pueda vivir por la eternidad, por siempre. Y le dice al hombre de que se multiplique y llenar la tierra de su gloria, de su presencia. Ese era el plan de Dios. Pero como sabemos, ese plan no llegó a cumplirse porque el hombre cayó. Desde el momento que el hombre cayó, esto obviamente no le tomó por sorpresa a Dios, porque él ya sabía qué es lo que iba a ocurrir. O sea, Dios ya tenía un plan de que esto iba a ocurrir y este cielo físico y esta tierra física en la cual estaban viviendo va a sufrir también las consecuencias de la caída del hombre. O sea que no solamente fue afectado al hombre el pecar, el desobedecer el mandamiento de Dios de no comer del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, que no solamente afectó su condición espiritual, su condición física, pero también afectó toda su creación. Pero Dios en su plan divino, Él tiene que restaurar todo esto.
tiene que restaurar la comunión que se perdió del hombre con Dios y tiene que restaurar la condición de la naturaleza, de la condición de lo físico. Entonces, este es el plan de Dios. Entonces, cuando vemos en la historia de la palabra de Dios, vemos de que Él, en el diluvio, en el flood, destruye esa generación, porque esa generación ha sido tan perversa y solamente salvó 8 de ellos. Y vemos Dios como nuevamente empieza una nueva generación con Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero este plan que tiene Dios de restaurar todo, realmente empieza cuando Él llama a Abraham. Abraham, porque Él lo elige a él, es una elección de su decisión de Él, es una elección de Dios. Él ha podido llamar a cualquier otra persona, pero en su mente tuvo a Abraham de llamarlo para que por medio de él, por medio de Abraham y su descendencia, Él pueda cumplir este plan de restaurar la relación que se perdió entre Dios y su creación, el hombre y la creación en total más adelante. Entonces, cuando vemos a Dios por medio de la descendencia de Abraham, viene el pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia de las 12 tribus, de los 12 hijos, y se multiplican y llegan a ser servidores o sirvientes del pueblo de Egipto. Por 400 años fueron sirvientes, esclavos del faraón. Y ustedes saben cómo Dios los saca de esa esclavitud, los liberta, los redime, porque ellos eran esclavos. Ese es el primer éxodo, la redención del pueblo de Israel. Los sacan de esa posición y los lleva a la tierra prometida. Ahora, muchas cosas pasan antes que llegue a la tierra prometida, como ya lo hemos visto en el pasado. Pero cuando vemos de que ellos llegan a la tierra prometida, Dios hace algo muy especial con el pueblo de Israel. Él da instrucciones a Moisés, en donde le da la ley mosaica y también todas las instrucciones para que construya el tabernáculo de Moisés. ¿Cuál es la razón de crear ese tabernáculo? La razón de crear ese tabernáculo es porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. En este momento, hasta este momento que antes que lleguen al monte Sinaí, en donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés y las instrucciones para crear, para edificar el templo o el tabernáculo, no había comunión con Dios y su creación. Había comunión de Dios con ciertas personas solamente. Y vemos pues en la historia de que está ahí Noé, está Enoc, está luego Abraham, que llega a tener comunicación con él, pero él quiere habitar en medio de su pueblo. Entonces él, cuando liberta al pueblo de Israel y los lleva al monte Sinaí, en donde les da la ley de los mandamientos, la ley mosaica y las instrucciones para edificar el tabernáculo, es porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Entonces, cuando Moisés crea ese tabernáculo, y lo tiene que hacer de acuerdo a las instrucciones. Lo crea de acuerdo a las instrucciones porque Dios le da las instrucciones y él lo tiene que hacer exactamente. Ahora, ese tabernáculo viene a ser una pequeña creación. Ese tabernáculo, como ustedes saben, tiene el lugar santísimo y tiene el lugar santo.
El lugar santo es donde habitan los sacerdotes. El lugar santísimo es donde solamente Dios desciende una vez al año para tener comunión con el hombre, para que ofrezca sacrificios. Entonces, en aquel tiempo, el lugar santísimo también era conocido como el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo es donde habitaba Dios. Y el lugar santo era conocido como también la tierra. ¿Por qué? Porque es el lugar donde habitaba el hombre, el sacerdote. Y una vez al año, el hombre que vivía en la tierra y Dios que descendía en el cielo, el lugar santísimo, tenían este encuentro. Entonces, el tabernáculo es una copia de lo que es el cielo y lo que es la tierra. No es lo físico que estamos viendo, no es el cosmos, ¿okay? Está hablando, o sea, Dios le da instrucciones a Moisés para que cree este tabernáculo porque Dios quiere restaurar esta relación con el hombre. Pero tiene que crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero este nuevo cielo y esta nueva tierra no necesariamente es lo físico que vemos en este momento ahora, pero está hablando de aquel nuevo cielo, de aquel tabernáculo de reunión en donde se encontraban Dios con el hombre. Entonces, cuando leemos las Escrituras acerca de que Dios, donde dice de que va a crear nuevos cielos y nueva tierra, primeramente se está refiriendo, Primeramente se está refiriendo a lo espiritual. Entonces, cuando vamos al libro de Mateo, así que vayamos al libro de Mateo y vamos a leer un pasaje, dos versículos que es bien conocido por todos nosotros, que lo conocemos como el Padre Nuestro o como The Lord's Prayer. Dice en el versículo, empecemos del versículo 9, el Señor le da instrucciones a sus discípulos y le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10 es el que quiero centrarme. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí nuestro Señor Jesús le está dando instrucciones a sus discípulos cómo de ellos debían orar. Les da instrucciones de que oren primeramente, entren con una ofrenda de alabanza ante Dios y luego le dicen que se haga tu voluntad. Dice que venga a nosotros tu reino. El versículo 10, venga tu reino. Acordémonos que aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, pero nuestra pregunta es: ¿cuándo vino el reino de nuestro Señor Jesús? ¿Cuándo empezó el reino? En esto, mis hermanos, hay diferentes posiciones escatológicas en la interpretación de esto. Porque hay muchos hermanos en Cristo que creen, que dicen de que el reino de Dios va a empezar en la segunda venida de nuestro Señor Jesús y va a empezar a reinar. Pero la palabra nos habla de que el reino de Dios viene cuando nuestro Señor Jesucristo viene por primera vez. Entonces, si vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel nos habla acerca del reino. Vamos a ver un poquito referente al reino, porque lo que les quiero decir es esto. Tenemos, por ejemplo, estos nombres de que encontramos en la Biblia. A veces no sabemos cómo interpretar lo que significa y en dónde y cómo lo interpretamos. Por ejemplo, tenemos el reino de Dios, el reino de los cielos, el cuerpo de Cristo, el nuevo pacto,
la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, el Israel de Dios, la nueva creación. Todos estos nombres son 9 nombres que he dado, pero hay más. El monte de Sión también es el otro nombre. Todos estos nombres que les he dado se refieren a una sola cosa. Todos estos nombres se refieren a una sola cosa, el cual es la iglesia de Cristo. Yo no lo sabía esto, pero esto es lo que la palabra del Señor nos habla. Usted lee en el Antiguo, lee en el Nuevo. Todos estos nombres es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia de Cristo es una nueva creación. Es el reino de Dios. Es el reino de los cielos. Es la nueva Jerusalén. Es el Israel de Dios. Es el monte de Sión. Todos estos nombres tiene la iglesia de Cristo. Y esta iglesia de Cristo vive en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender y conocer para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa posición espiritual que nos enseña la palabra. ¿Okay? Entonces, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, hablando del reino de Dios, dice Daniel en su profecía, versículo 44, en los días de estos reyes, ¿a qué reyes se está refiriendo? No vamos a profundizarnos en esto. Muchos interpretan este versículo 44, en los días de aquellos reyes, piensan, se está refiriendo en los últimos tiempos, de que van a haber 10 naciones que se van a unir y que van a venir en contra del Mesías. Están hablando de escatología futurista, pero aquí este versículo, Daniel se está hablando acerca en los días de estos reyes. ¿Estos reyes de qué? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Porque eso lo dice acá. En los días de estos reyes. No lo vamos a estudiar. Estos reyes se está refiriendo a 10 localidades, a 10, ¿cuál es la palabra? Imperios del imperio romano que había en aquel tiempo. Habían 10 reyes y Jesús nace en medio de esta generación de estos reyes. Dice, del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Está hablando del reino que empezó en aquel tiempo. Es la profecía de Daniel, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que nació en el tiempo de aquellos reyes. Cuando Él nació el rey. Entonces, ¿qué es lo que dice Zacarías? Miren, Zacarías dice en el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Sión? ¿Qué es Sión? ¿Qué es Jerusalén? A veces yo no tenía conocimiento. ¿Qué cosa es Sión? Sión es un lugar en donde vivía el rey David. Es conocido también como la ciudad de Sión, la ciudad de David, en donde el rey David edificó su palacio. Porque el rey David significa mucho para Dios, en realidad, porque es el descendiente de David quien se sentará en el trono, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla del monte de Sión, está hablando del monte donde David vivía, de la ciudad de David, que está en Jerusalén, que está al pie del monte Moriah, donde fue construido el templo de Salomón.
Al costado estaba construido el palacio del rey David, y toda esa zona, todo ese monte, lo llamaban el monte de Sión, la ciudad de David. Entonces, cuando aquí Zacarías en el capítulo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Él entró montando un pollino. Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos empezó cuando nació nuestro Señor Jesús. Para ponerlo bien simple. Eso es lo que hace. Entonces, en esta oración de Mateo, de nuestro Señor Jesús, donde dice: venga tu reino, venga tu reino, está hablando acerca del reino de nuestro Dios. ¿Ok? El reino de Dios, el reino de los cielos. Venga tu reino. Nosotros decimos: venga a nosotros tu reino. Y cuando nosotros oramos esta oración, y cuando lo mencionamos, pensamos de que es algo futuro. Pero en realidad este reino ya ha empezado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino ya empezó. Es más, el reino empezó, pero en lo espiritual, cuando Él vino, cuando Él nació, pero no entró en efecto todavía hasta después de su resurrección. Porque cuando al Señor le dice: muéstranos el reino, dice: el reino de Dios no vendrá por observación, dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo de que Jesús está entre vosotros. O sea que ya ha empezado, pero que no está en efecto todavía hasta después de su resurrección. Entonces, la segunda parte de este versículo 10, en donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros todos pensamos esto, que se haga tu voluntad. Ahora, nuestra pregunta es: realmente, cuando oramos este versículo y oramos al Señor: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿realmente lo decimos con convicción o realmente lo decimos porque creemos o sabemos de que ese es algo bueno que tenemos que orar? Hay diferencia, mis hermanos, cuando entendemos la palabra del Señor y nos damos cuenta que estamos viviendo ya en su reino, que estamos viviendo ya en este tiempo en donde todas las cosas se hacen manifiesto. Entonces le decimos, cuando oramos y entendemos esta palabra, ya no decimos: hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra. Decimos con otra perspectiva. ¿Cómo lo decimos? Señor, gracias Señor, porque tu voluntad se hace ahora en mi vida. ¿Se dan cuenta? Mi forma de llegar a Dios, mi forma de orar ante Dios, cambia porque mi perspectiva cambia. Porque ya estoy viviendo en ese reino el día de hoy. Ya conozco, estoy viviendo en la voluntad de Dios. Dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, la meta es de vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente puede ser cumplida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo entiendo de que estoy en la perfecta voluntad de Dios, le digo al Señor: gracias Padre, porque tu voluntad se hace en mi vida una realidad. Porque estoy viviendo yo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es en Cristo Jesús. Entonces, podemos vivir de acuerdo, porque allá dice esta oración: allá en el cielo se hace la voluntad de Dios.
Y dice acá que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces hay algo en el cielo. La voluntad de Dios que está en el cielo, queremos que se haga acá en la tierra. El problema es que como no hemos llegado al entendimiento de la voluntad de Dios, no podemos ver la voluntad de Dios cumplirse aquí en la tierra porque ignoramos cómo es que Dios pone esto para que se haga una realidad aquí en la tierra. Entonces, lo oramos simplemente porque es bueno orarlo. Y es piadoso orarlo. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, hágase tu voluntad aquí en mi vida, Señor. Y no tenemos el entendimiento cuál es la voluntad de Dios. Y estamos esperando ver cuál es la voluntad de Dios. Pero podemos ir más allá porque ya la voluntad de Dios ha sido revelada en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo que estoy viviendo ahora en este tiempo presente, en la voluntad de Dios y en esta dimensión de este cielo y esta tierra espiritual, entonces ahora mi oración cambia y le digo al Señor, Señor, gracias, Señor, porque tú me estás mostrando cómo vivir ahora en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. ¿Se dan cuenta? Mi posición cambia. Mi posición de cómo yo vivo mi vida cambia. Y podemos seguir leyendo, mis hermanos. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, me quedan unos 10 minutos más. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, vayamos ahí. Y quiero decir esto, ¿no? De que si es que el plan de Dios es de que la única forma de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén es de crear un nuevo cielo y una nueva tierra, es de que tiene que estar de acuerdo al diseño y a lo que Él ha estipulado. Y en el capítulo 8 de Hebreos, Él empieza a darnos a entender el significado de que cómo Él va a llegar a efectuar este cambio y restaurar esta relación. En el versículo 10 en adelante dice, podemos leerlo todo ese capítulo, pero a partir del versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces vemos aquí, mis hermanos, en este capítulo, el Señor habla acerca de que cómo Él va a restaurar esta relación. Él empieza, como dije inicialmente, con el tabernáculo, dando instrucciones a Moisés cómo él tenía que construir este tabernáculo de reunión para que Dios pueda tener comunión con el hombre. Y sus pecados les sean borrados, les sean cubiertos, les sean redimidos. Entonces, Dios empieza a tener una comunión con el pueblo de Israel, con su creación en este momento. Pero solamente este es el inicio, porque ese tabernáculo es sombra y tipo de lo que ha de venir más adelante. ¿Okay? En otras palabras, podríamos decir, la experiencia de Dios, mejor dicho, la experiencia del pueblo de Israel con Dios fue como un ensayo, un tiempo en la cual como Dios iba a empezar a vivir con su creación, con su pueblo. Pero esto no iba a ser permanente, esto iba a ser una copia, una muestra de lo que iba a venir más adelante. ¿Y cómo iba a venir más adelante? Iba a venir con Cristo. O sea, el tabernáculo es un tipo y una sombra de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, aquí en el libro de Hebreos, el autor nos habla de que en estos postreros días, cuando venga el Mesías, cuando haga Dios este nuevo pacto con el pueblo de Israel, este pueblo de Israel es la iglesia de Cristo, ¿ok? Este nuevo pacto, como lo hemos leído, lo hemos estudiado anteriormente. Pero esta ley no va a estar escrito en tabletas de piedra, sino va a estar escrito en nuestro corazón y en nuestra mente. No va a ser escrito con tinta, pero va a ser escrito con el Espíritu de Dios. O sea, vemos cómo la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto, y cuando haga este pacto, dice que Él ya lo vamos a conocer a Él y vamos a saber realmente su perfecta voluntad. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 10 también de Hebreos, dice esto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, ¿ok?, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está hablando acerca de la ley, de que es una sombra. Y si la ley es una sombra, todo lo que envuelve la ley es una sombra, incluyendo el tabernáculo, incluyendo el templo, el sacerdocio, los sacrificios. Todo eso es una sombra de lo que ha de venir. Pero no que lo que ha de venir en el futuro, sino lo que ya vino con Cristo. Porque aquí estamos hablando en el tiempo de Moisés, el tabernáculo, los sacrificios, las fiestas, el templo. Estamos hablando de aquel año, pero todo eso iba a venir, era sombra de lo que iba a venir, pero iba a venir con Cristo. O sea, cuando Cristo vino, se cumplió todo esto. Se cumplió lo que está diciendo aquí el profeta. En Hebreos 8, también dice en el versículo 5, dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí. Lo que estoy tratando de impartir, mis hermanos, aquí, informar o enseñar, es de que todo lo que ocurrió en el antiguo pacto fue una medida temporaria de Dios y una muestra de lo que iba a venir realmente con Cristo, con Jesús. Por eso que decimos que es un tipo, es una sombra. A pesar de que en aquel tiempo era real, y cuando hablamos, por ejemplo, de nuevos cielos y nueva tierra, para el pueblo de Israel, esto es lo que era para ellos: su templo, su religión, los sacrificios, el sacerdocio, las fiestas, los ritos. ¿Se dan cuenta? Para el pueblo de Israel todo giraba alrededor de Dios, alrededor del templo, alrededor del tabernáculo en el tiempo de Moisés. Para ellos esto era el cielo y la tierra. Entonces, cuando leemos uno de los versículos principales, tal vez en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, para los que ya lo hemos leído esto, en el capítulo 5, dice esto, en el versículo 17. Versículo 17 dice: no penséis, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí, cuando leemos este versículo, decimos de que ni una tilde, ni una gota de la ley pasará hasta que el cielo y la tierra pasarán. El problema es de que cuando leemos versículos así parecidos, y hay muchos de ellos, y tenemos una interpretación literal, entonces decimos, bueno, el cielo está acá, la tierra está acá, entonces la ley todavía permanece. Está claro acá. Eso es lo que nos dice. Pero tenemos esa interpretación literal. Pero muchas de las cosas de la palabra de Dios no son literales. El judío habla en poemas, habla en alegorías, habla en imágenes. ¿Cómo se llama? En sombra, en tipo. O sea que no son literalmente. Entonces cuando está hablando acá de que si el cielo y la tierra no pasan, su palabra no pasará, no se está refiriendo al cosmos, no se está refiriendo a este cielo físico, no se está refiriendo a esta tierra física, se está refiriendo al sistema religioso de los judíos de aquel tiempo, aquella era mosaica. Eso es lo que les decía, para ellos la era mosaica era el cielo y la tierra para ellos. Entonces cuando este cielo y la tierra pasó para el pueblo de Israel, este viejo cielo y esta vieja tierra, ¿cuándo pasó para ellos? En el tiempo de la destrucción del templo, en el año 70. Y a esto es lo que el Señor dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió todo esto? En el año 70, en la destrucción del templo. Fue el final del viejo cielo y la vieja tierra. Y en donde el nuevo cielo y la nueva tierra continúan funcionando. Entonces cuando hablamos, mis hermanos, cielos nuevos y tierra nueva, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la iglesia de Cristo, estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de cada uno de nosotros. Estamos viviendo en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, pero en lo espiritual, no en lo físico. El problema es que como no hemos aprendido esto, y vamos a seguir meditando porque ya llegué al final, hay mucho que compartir esto. Tal vez el día de hoy ha sido como una pequeña introducción a lo que vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir compenetrándonos en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice los profetas en el Antiguo Testamento referente a esto? Porque esto estaba profetizado. Y quiero pues, mis hermanos, de que abramos nuestro entendimiento y compenetrémonos en esto, porque esto es palabra de Dios y esto es algo que no lo hemos escuchado más antes, pero que en ello hay algo grandioso. Yo les digo personalmente que yo lo estoy estudiando y lo estoy viviendo. Y yo le doy gracias a Dios por tener el entendimiento de esto, porque le doy gracias a Dios con lágrimas en los ojos cuando estoy en comunión con el Señor allí. Porque yo he vivido en tiempos cuando no conocía esto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de esta nueva creación, de este nuevo cielo, de esta nueva tierra. Entonces, cuando yo me comunico con el Señor, le digo, Señor, gracias. Le digo con lágrimas en los ojos, mis hermanos, le digo, gracias, Señor, porque ahora entiendo, Señor, que estamos viviendo, Señor, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, Señor. Señor, muéstrame, enséñame más, Señor, cómo puedo yo vivir aquí en esta dimensión, Padre. Gracias, mi Dios, te doy por esta obra que tú has hecho por medio de Jesucristo. Revela en mi espíritu, Señor, estas cosas que estaban escondidas, Señor. Padre, te doy gracias
por tu revelación en mi vida, Señor. Gracias, Padre. Y le voy a decir, esto no es religiosidad, no es, le voy a decir con toda sinceridad, es la expresión de mi corazón, de mi comunión con el Señor, y le digo. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y tal vez ustedes lo vean un poco raro, tal vez ustedes lo vean como algo ficticio, tal vez ustedes lo vean como algo que, como no lo hemos escuchado antes, dicen, esto no puede ser cierto. Pero todo está, mis hermanos, en la palabra del Señor, porque para esto vino nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Y yo quiero despertar la curiosidad en ustedes, de que ustedes abran su corazón y su entendimiento de que sí podemos vivir, ¿okay?, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Sí podemos vivir de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre acá en la tierra mientras estamos aquí presentes. Y no esperar a que nos muramos y estemos allá en la presencia de Dios, cuando eso va a ser maravilloso, eso va a ser, no tenemos que esforzarnos por ello, porque eso es obra, esa es nuestra herencia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos esta oportunidad de abrir nuestro entendimiento y poder ver de que sí podemos vivir como en el cielo, aquí en la tierra. O sea que no es un sueño, mis hermanos, no es una... Escuchen, en medio de este mundo, lo que está ocurriendo en este mundo, en medio de las guerras, en medio de situaciones de pandemias, en medio de adversidades, en medio de problemas que podamos tener, sí podemos vivir así como en el cielo, aquí en la tierra. Porque nuestra perspectiva ha cambiado. Porque nuestra forma de vivir ha cambiado. Y por lo que Cristo ha hecho en su obra redentora, nosotros podemos ser poseedores porque lo hizo para nosotros. Y si lo creemos, mis hermanos, podemos vivir de acuerdo a esa palabra de Dios, a esa obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces lo dejamos ahí, mis hermanos. Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en el nombre de Cristo, de que la meditación de ahora, Señor, sirva tal vez como un inicio, una introducción a lo que vamos a compartir más adelante, Dios. Gracias, Padre, por despertar y darnos este entendimiento de tu palabra. Yo oro, mi Dios, de que en nuestros hermanos que están escuchando, Señor, estas enseñanzas, Padre, Espíritu Santo, de que tú obres, Señor, y desarraiguemos toda interferencia y toda barrera que no nos permite ver esta realidad. Y que podamos ver, Señor, con optimismo y con amor, Señor, tu obra que tú tienes y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y poder vivir, Señor, esta vida de acuerdo a tu voluntad, en tu perfecta voluntad, mi Dios, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.